Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, gusto saludarles, ¿me escuchan? Sí, Lick. Buenas tardes, licenciado. Qué bien, ¿cómo están? Gusto saludarles. Acá, preguntándoles primero, bueno, vamos a empezar la clase, preguntándoles algunos aspectos. Primero, me hizo favor Gabriel de pasarles la información, ¿verdad? De la tarea. Sí, ya la recibimos, información. Mu- Muy bien, entonces la fecha de entrada es el viernes de la próxima semana a las 0 horas, o sea, a medianoche ya lo entregan a trabajos posteriores después de medianoche, ya no lo vamos a recibir. Gadiel creo que ya les facilitó el medio por el cual le van a hacer llegar el trabajo de manera digital, ¿verdad? Sí, licenciado, ya se los mandé. De hecho, les indiqué que va a ser en formato MP3 para que sea más Bueno, fácil mandarlo al correo. Ajá. muchas gracias, Gadiel. Bueno, entonces si alguien tiene alguna duda, ese es el momento. Después ya creo que va a ser muy tarde para las dudas. Buenas tardes, Lick. Sí, yo tengo una duda. Diga. Fíjense que en mi grupo solamente somos tres por el momento. En Ujú. su momento lo comenté al otro licenciado, pero igual me dijo que estábamos al pendiente, pero igual no está de más decirlo acá. Entonces, Ujú. quedo al pendiente por si hay alguien que no tenga grupo, pues que lo puede Bueno, escribir ahí vi que ahí. alguien escribió que no tiene grupo, le puede escribir a Leslie y se pueden hacer grupo. Ahí le mandó Freddy Salguero, le mandó el número de teléfono Ah, para que se perfecto. pueda unir al grupo de Leslie. Ricardo, dígame. Gracias, Lick. Buenas noches, buenas tardes, Lick. Fíjate que yo, igual que mi Mm, compañero Frey, no tenemos grupo, estábamos los dos, pero no sé si nos podemos unir con la compañera los dos. No más de cuatro, les dije los grupos, porque lo que pasa es que si ya hay más de cuatro no van a poder trabajar. Entonces, alguien que no tenga completo su grupo, compañeros, alguien que no tenga grupo o que Eh, no. ¿Qué tal, licenciado? Sí, Nosotros ¿cómo también está somos Rubén? dos. Dígame. Nosotros también somos Y dos Ricardo, para que se únase unan. Sí, con sí, el grupo de Rubén. ok, gracias, Lick. Póngase de Ahorita acuerdo dejo ahí aquí mi ustedes datos. entonces. Va, ahí adopten a Ricardo, dijo. Adopta un grupo. Alguien más que no tenga grupo, ¿no? Todos. Bueno, ya con el trabajo sí tienen alguna duda o no han leído lo que hay que hacer, La verdad que no. ¿no? Bueno, Hay preguntas, Lick, todo bien claro. bueno, está bien. No, yo no tengo claro, Lick, yo maestro. creo que está bastante claro. En la primera parte son dos audiencias unilaterales, ¿verdad? Claro. Que son Ujú. dos y dos. Entonces, mira, pues, Y en la si quieren segunda parte, pues es una audiencia de primera declaración, únicamente, ¿verdad? sí, claro. Ujú. Entonces, si quieren para que perdamos un momento, me permiten. Gadiel, ¿me puede hacer el favor de compartir la tarea ahí en la página? Lick, ya se los mandé en el grupo general. Ah, sí, ¿la podemos Ellos ya lo compartir acá en tienen. pantalla? Ah, con gusto, Lick. Para que la veamos viendo, por favor.
Bueno, y si alcanzamos a ver la pantalla que está, si alcanzamos a ver la pantalla, compañeros, sí. Sí, Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado. Va, muchas sí, gracias. Entonces, para que les expliquemos, el trabajo son dos tareas. La primera tarea vale 5 puntos, que la primera tarea son dos audiencias unilaterales. Entonces, primero hay que leer el caso. En el caso es el señor Juan Manuel Rivera Vargas, denunció que el día 5 de enero del año 2026 a las 20 horas con 30 minutos se percató cuando revisó su banca en línea por medio de su teléfono celular número de la empresa Claro Sociedad Anónima, que la cuenta monetaria número 090 del Banco Industrial, que ese mismo día entre las 16 y las 17:30 fueron operadas tres transacciones de la cuenta de referida hacia la cuenta monetaria número del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima por una suma de 60.000 quetzales, transferencias que no fueron realizadas por el denunciante. Entonces, en la primera, el Ministerio Público va a solicitar informes. Entonces, en este entendido, después de la denuncia, el Ministerio Público requiere información, autorización al juez para que el juez le autorice requiere información al Banco Industrial, al Ban Rural y a la compañía de Claro, de los puntos que están acá, que es lo que tienen que ir a solicitar, el que va a hacer el papel de fiscal, va a acudir ante el juez, audiencia unilateral y le va a hacer ese requerimiento. Entonces, en un imaginario que posteriormente que recepciona esa información el banco perdón, el Ministerio Público ya va, porque recuerden que en esas audiencias unilaterales se solicita y se le pide al juez que le fije un plazo a las empresas para que le remiten la información. Va. Ya cuando se remitió la información, ya la tiene el Ministerio Público, ya dice, sí, es cierto, le quitaron el dinero, y es cierto que el dinero fue a esta cuenta, y es cierto que su teléfono no lo tenía en su casa, sino se activó en estas o el número se activó en estas antenas, posiblemente le clonaron el chip o cualquier situación parecida, o la eSIM o la SIM, dependiendo del teléfono. Bueno. Entonces, la siguiente audiencia es cuando tienen conocimiento de eso y las otras dos personas del grupo que no fueron las que participaron en la primera audiencia va a ser de juez y de Ministerio Público, y ahí va a solicitar que giren una orden de aprehensión en contra del propietario de la cuenta del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima. No, creo que fue citación a primera, sí, citación a primera aclaración. Si piden que lo citen a primera aclaración, entonces el juez señala día y hora para citación a primera aclaración. ¿Qué significa esto? Que tienen que determinar cuál es el posible delito que cometió, cuáles son los medios de investigación con lo que ¿cómo se llama? Motivando y convenciendo al juez que debe ser citado a primera aclaración para decirle, mire, si existe esta posible comisión de derecho punible porque el dinero salió, no hubo autorización, y eso lo hacemos constar con esta información, con esta información, con esta información, con esta información. Y solicitamos que se fije día y hora para audiencia de primera aclaración y el juez ya resuelve con base a lo que ustedes le digan. Entonces les pregunto ahora, ¿ya después de haber escuchado eso tienen alguna duda? ¿Alguien? ¿O todo está claro? Pues Lick, yo entiendo que es como los ejercicios que se hicieron en clase, ¿verdad? Como los ejercicios que hicieron en clase, las audiencias unilaterales. Eso es una audiencia unilateral. ¿Mm? Pero con la diferencia que acá tienen que darle una calificación jurídica a la denuncia. ¿Cuál creen ustedes que es el delito que se cometió? Y por ese delito solicitar al juez en la primera audiencia que se requiera la información. Y en la segunda, que por la posible comisión de ese delito, que se cite a primera aclaración por la comisión de ese delito al señor fulano de tal, que el propietario de la cuenta del Ban Rural, ¿verdad? Pero es básicamente el ejercicio de unilateral que hicimos en clase. Entonces, si no tienen dudas bajo este aspecto, pasamos al caso número 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. No. Perfecto. En el caso número 2, es que agentes de la Policía Nacional Civil, fulano de tal, que son los agentes captores, ponen a disposición del órgano jurisdiccional al señor, el nombre del sindicado, ya que indican que el día 17 de febrero del año 2026, a las 12 horas con 15 minutos, cuando se encontraban en un recorrido de seguridad ciudadana a bordo de la unidad policial tipo motocicleta, número de la unidad policial, se percataron que en inmediaciones de la Cuarta Calle, Tercera Avenida, frente al poste de energía eléctrica, el número del poste de energía eléctrica,
Fue aprendido el señor Pedro Ignacio Ruiz López, de 40 años, casado, guatemalteco de domicilio, que no porta documento de identificación, cuando despojaba de sus pertenencias con un arma de fuego hechiza en mano al señor fulano de tal, consistente en lo siguiente. Esas fueron las cosas que le quitó. Una billetera color negro donde se lee la frase Nike con letras blancas y el logotipo en marca de color rojo. Dentro de la billetera un documento personal de identificación, el número, carnet del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el número, y los documentos y todos documentos a nombre del denunciante, así como la cantidad de 125 quetzales. Bueno, ese es el modo, tiempo y lugar del hecho que le están atribuyendo que cometió el sindicado. Entonces, lo que tiene que hacer en el grupo de no mayores de 4 personas en un formato audible, alguien va a ser juez, alguien va a ser fiscal, alguien va a ser Ministerio Público y alguien va a ser sindicado y abogado defensor, ¿sí? Entonces, tenemos las 4 personas, ¿verdad? Juez, fiscal, sindicado, abogado, ahí están las 4 personas. Deben simular la audiencia de primera aclaración con base al presente caso, en donde se deberá considerar lo siguiente. Primero, la audiencia debe ser dentro de las 24 horas de la aprehensión, es decir, van a iniciar la audiencia, todos esos vale puntos, ¿no? Si a la persona dice que lo aprendieron el 17 de febrero del año 2026 a las 2 horas con 15 minutos, la audiencia debe ser antes de del 18 de febrero del año 2026, de las 2 horas con 15 minutos. La tienen que empezar antes de esas 24 horas, ¿sí? Para que tengan pendiente, para que tengan presente eso. Y en esa también el que haga papel del sindicato debe declarar y el MP debe y la defensa técnica deben interrogarlo. O sea, cuando el juez le diga, ¿hay interrogatorio? Sí. Ministerio Público, el Ministerio Público le tiene que hacer preguntas. Recuerden que las preguntas no tienen que ser capciosas, no tienen que tener hechos por acreditados que no declaró. Y si preguntan bajo esos términos, pues hay que objetar. Entonces, pero como obviamente esto es una simulación, entiendo que de acuerdo para no realizar preguntas de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, es para que tengan en consideración esto. Se debe emitir autoprocesamiento para que la audiencia pueda continuar y discutir las medidas de coerción y el plazo de investigación, únicamente. Entonces, eso es, ¿verdad? ¿Dudas con esto? No, Lo todo que, claro. lo que entiendo es de que en el Código Procesal Penal, el artículo 81 y 82 estaría la Ahí está guía la guía. para... Ajá, ahí estaría la Correcto. guía, ¿verdad? Ajá, más el 320, que es el autoprocesamiento, y ahí fijamos el plazo de investigación después. Y bueno, Andrea Alexandra, dígame. Y yo tengo una duda. Bueno, son dos. Ujú. Para empezar, ¿hay algún tiempo fijado para los audios? ¿Algún máximo de tiempo que usted solicite? No. Mire, obviamente, conforme para el objeto de evaluación se van determinando algunos aspectos puntuales, que estos aspectos son que se cumplan con los requisitos, pero sí tienen que, digamos, determinar modo, tiempo y lugar, determinar los medios de convicción, darle una calificación jurídica, todo lo que el artículo 82 establece, porque en la vida real, por ejemplo, si el Ministerio Público no establece modo, tiempo, lugar, lo que toca es decretar la falta de mérito. Si no se determina, si el Ministerio Público no establece una calificación jurídica de manera provisional, pues evidentemente está haciendo mal su trabajo. Si no indica cuáles son los medios de convicción con los que se cuentan, pues evidentemente también a la persona se le puede decretar una falta de mérito bajo esas circunstancias. Entonces, todos esos aspectos son los que se deben de cumplir, no tanto el tiempo. O sea, no por ser muy extensa se va a poner más puntos si no cumple con todos los pasos que establecen los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de que sean que sean que vayan al grano, ¿no? Que sean congruentes y que sean que no le den vueltas tantos a las cosas, sino sean vayan al punto directamente, ¿verdad? Dixon, dígame. No, tenía otra pregunta, Andrea. Sí, perdón. Sí, Lick, perdone que lo moleste tanto. No Otra moleste, cosa, dígame. fíjese que en Ujú. el mensaje que envió el compañero aquí en el grupo mencionó que carátula y anexos se enviaban con el video. Y mi duda son qué anexos. O sea, como cuál es el ejemplo. Es que en este caso no les pedí el acto conclusivo, perdón, las actos introductorios no les pedí. Porque evidentemente sé que ya nos queda poco tiempo y ya vamos a empezar parciales, entonces no les pedí
anexos, pero la carátula sí es indispensable porque ahí van a ir el nombre y el carnet, por favor, bien puesto el nombre y el carnet, porque si lo mandan como JPG o como otro archivo, cuesta tanto, o sea, es más fácil para uno copiar el nombre, pegarlo en el listado y ahí a ponerles el punteo. Se los digo porque si lo ponen, se mandan la carátula como JPG o como PDF, muchas veces no se puede hacer el copiar y pegar el nombre en una hoja de cálculo previo a sumarle el punteo del examen y después ya mandarlo o subirlo a la página de calificaciones de la facultad. Por eso es que es necesario mandar como anexo la carátula, ¿verdad? Ujú. Ok, es que Pero como sería el en el único anexo en mensaje, este momento la carátula. ok, Ujú. en el mensaje sí dice que en PDF hay que enviar la carátula, entonces por eso Ah, me bueno, he generado. si lo puede pegar Gadiel en PDF, no hay problema, pero PDF o algún formato que se pueda copiar, sí. En JPG o como foto o algo así, no, por favor. Está bien, muchas Disculpe, gracias. Lick. Sí, Perdón, Lick. sí, Gadiel. Fíjese que el anexo que les pedí fue el porcentaje de participación, ya que tuvimos, no sé si se recuerda una experiencia del año pasado, que muchos Ajá. compañeros comentaron de que no todos participaron, entonces vamos a tomar en cuenta en el trabajo, digamos, la participación. Entonces yo les pedí en el anexo, digamos, el porcentaje de participación de cada uno, entonces lo tienen que consignar al momento de enviar la carátula. Ah, bueno, claro, es que Pero sí ¿cómo es calculas el importante. porcentaje de No, pero participación si mire, todos tienen pues. una parte? El porcentaje se mide con base al papel que va a cumplir cada quien. Entonces, en la carátula, por ejemplo, van a mandar en la primera tarea, juez fulano de tal, fiscal fulano de tal, sindicado fulano de tal, y así ahora. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la primera tarea está para que si son cuatro, que los cuatro tengan funciones o una duración o un porcentaje similar. Obviamente, en una audiencia de primera declaración, entendemos que el sindicato va a tener menos participación, pero por eso es que le estamos poniendo que debe tener participación en cuanto a que sí declare, ¿verdad? Entonces ahí se extiende un poco más y como se le va a preguntar y se le va a preguntar, pues se extiende un poco más. Pero es que, vean, a veces pasa y en trabajo de grupos que hay alguien o hay muchos que no participan. Entonces, como hay quienes toman el rol y el control de grupos, está bien que no lo saquen, pero que sí nos hagan notar que el compañero pues no fue muy participativo, ¿no? ¿Me explico, Gonz? Pero mire, pues entiendo que cada quien puede hacer un speech y puede hacer un diálogo de lo que va a mandar en Ujú. cada discurso. Entonces puede ser relativo todo eso. Entonces considero que Claro, pues mire, pues, por eso el porcentaje tal vez se lo está expresando de una manera mm, incompleta, Gadiel. Yo no le voy a pedir, mire, o sea, que midan ustedes del 100% que dura el audio, usted participó del 5%, el otro el 10%, el otro no es eso. Lo que queremos saber quién hizo cada papel, porque muchas veces nos mandan el audio y uno adivinando quién hizo de juez, quién hizo de fiscal, eso. A eso es a lo que se refiere esta situación. Y si alguien definitivamente no participó, por eso es que les decía que el grupo no debe ser mayor de cuatro, porque si no podemos tener más de cuatro personas, porque si tenemos más de cuatro personas, hay alguien que no va a participar. Y sería injusto que alguien que no participe, pues vaya a tener puntos y los otros compañeros sí se sacrificaron. De todos modos, miren, el punteo es por el grupo. No le vamos a dar, digamos, al que fue juez le vamos a dar más puntos que al que fue sindicado. Lo que queremos es que todos participen. Y si alguien no participó, pues digan, mire, porque pasa y miren, o sea, de repente los grupos ya estaban armados, usted manda su carátula, pero el que iba a ser de fiscal ese día no se pudo conectar o no quiso o se perdió, porque también pasa.
y a otro compañero le toca sacar la batuta y dice, bueno, entonces yo voy a ser sindicado y voy a ser fiscal y hace los dos papeles. Entonces, ahí, bajo ese parámetro, es importante que nos digan quién participó y quién no participó, ¿verdad? Porque como es audio, no es video. Si fuera video, pues uno lo mira ahí y dice, ah, bueno, este compañero participó, este que no participó. Aún así, yo no los conozco a todos, ni Gadiel los conoce a todos para decir, ah, fue Dixon, fue Alvin, no, o sea, es que ustedes nos digan, bueno, en este grupo el juez fue este, el fiscal fue este, el sindicado fue este y el abogado fue este, ¿verdad? Eso, no es que usted hable más o hable menos, sino el punto es para todos, pero es con base a que cumplan todos como grupo con todos los requisitos que establece el artículo 81, 82, y por eso es de que previo a que comiencen a grabar, es importante que se logren poner de acuerdo. Y les digo, tan fácil que es ahora con los medios informáticos, se ponen de acuerdo una hora, se reúnen, hablan y dicen, bueno, este es el plan, bueno, yo pienso hacer esto, 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 aquí hay una guía y eso, ¿verdad? No es que el que hable más se le va a poner más puntos, ni el que hable menos se le va a poner menos puntos, ¿verdad? No sé si ahí está saldada la duda, ¿no? ¿No? ¿Sí? Yo lo entiendo de esta manera, licenciado, perdón que me meta de una vez a la plática, pero yo entiendo de que ese porcentaje de que se habla es no tanto la participación activa en el sentido de quién habla más o quién hace el papel sino el interés que se le ponga al trabajo, ¿verdad? O sea, que todos participen, que todos tengan interés de trabajar como grupo y que todos aporten su grano. Así, digamos, en este caso, en la primera audiencia, el abogado hable menos que el fiscal, que yo considero yo, que el fiscal es el que tiene más grande o más larga el speech la intervención, sí. Sí, regularmente sí, porque tiene que convencer al juez de que el otro lo hizo. De hecho, mire, como les repito, si hay abogados que llegan a la audiencia, inclusive pues no, en la vida real no aportan tanto. Y hay abogados que son muy buenos, que les he contado como anécdota que he tenido defensas técnicas que 5 horas pasan defendiendo a su patrocinado, pero digamos, lo de cada quien, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener tiempo para escuchar 5 horas en clase. Lo que queremos es que sean puntuales, que sean concisos, ¿verdad? No por hablar mucho se dicen más cosas, sino que sean puntuales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué manda? Ahora mi pregunta era esta, tal vez es un poco más vaga, pero digamos, en el grupo donde estoy yo, mis otras 3 compañeras son mujeres. Entonces los sindicados todos tienen nombre de hombre. ¿Le pueden cambiar ustedes a que sea nombre mujer? No, eso es no obligatorio el personaje. No. Ajá. Si yo por no ponerle XXX, Y, no, o sea, ahí ustedes le van cambiando conforme. Aquí hay equidad de género, delincuentes hay en todos los géneros. Ok, esa era mi pregunta para que el trabajo vaya bien hecho. Entonces, muchísimas gracias. No hay problema. Le propongo esta opción que no le propongo o se la hago mención. Por ejemplo, el distinguido licenciado de oratoria forense nos pidió hacer un video de 2 minutos, 3 casi, expresando un tema en relación a la Constitución. Yo considero que este tipo de ejercicio, a mi parecer, para que todos tengamos una equidad, es hacerlo igual, hacer un video donde estemos en conjunto los 4 compañeros y el speech de cada uno y el diálogo de cada uno se vea reflejado. Eso sería una opción viable para que se pueda evaluar de forma correcta y ahí todos ganemos. Fíjese que el problema que tenemos es que yo procuro darles facilidades y al ser una cuestión individual, usted se graba un video en su casa y lo puede hacer tranquilamente, ¿verdad? Pero ya digamos, si le digo, miren, hagan un video o quiero que la audiencia la simule en un video que así como son las clínicas penales, que inclusive tienen que, se busca un espacio y lo ambientan como que fuera lo más parecido a un escritorio y 2 escritorios a los lados. Es más complejo porque usted un video lo puede hacer solo en su casa, como lo repito, pero ya juntarse las 4 personas es un poco más complicado. Yo entiendo que la mayoría trabajan, que pueden tener dificultades a reunirse. Y cuando es un audio, pues existen la forma de grabar
en este tipo de plataformas y que una audiencia, pues, de manera gratuita, estas plataformas le soportan hasta una hora, si no estoy mal. O sea, sí, por eso es de que yo les insisto que prefiero que lo puedan hacer de esa manera, ¿verdad? Sí, Cristian, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas Con noches. respecto a la hoja de evaluación, bueno, del porcentaje, yo lo que pensaba era basarme en cuanto al papel de cada persona. Por ejemplo, si alguien hizo bien su papel de fiscal, le pondría un 100% de participación. Y si alguien no hizo bien su papel de juez o algo así, le pondría un 50%, dependiendo de qué también lo hizo o qué tanto le importó, ¿no? Claro, claro, es una situación así, o sea, por eso, eso yo no lo voy a hacer, o sea, yo lo puedo escuchar, pero, pero puedo decir, bueno, está bien el porcentaje que tienen, no sé, no se pusieron de acuerdo o algo así. Por eso les digo, es importante que tengan una reunión previa a, a poder empezar a grabar. Porque así se ponen de acuerdo y dicen, mira, ya leíste el caso, va. Entonces, cada quien se mete en su papel y ya cada quien puede saber qué tanta importancia le va a poner. Recuerden que estamos hablando que ahora son 30 puntos, ¿verdad? De estos 30 puntos, 10 veces en el examen que se tiene que realizar de forma escrita y los otros 20 puntos están distribuidos en 15 de la audiencia de primera relación y 5 de la audiencia unilaterales porque son más rápidas, son más expeditas y solo participan 2 personas en cada audiencia, ¿verdad? Entonces, por eso yo tal vez eso del porcentaje se los dejo como una situación de que expongan y sean severos entre ustedes mismos porque el puntaje es global, ¿verdad? Entonces, y puede haber descontento, por ejemplo, y siempre pasa en los grupos que alguien no quiere trabajar tanto y quiere tener el mismo punteo que los demás. Entonces, el mismo grupo que diga, no, pues él no trabajó a conciencia, entonces consideramos que no participó de la misma manera que nosotros. Entonces, eso, o sea, no se preocupe tanto, Andrea, dígame. Lick, otra Andrea consulta. Alexandra, Mire, por dígame. casualidad, si en dado caso el audio llega a pesar mucho, podemos incluirle ahí, por ejemplo, un link donde nosotros subamos el audio a YouTube para que usted pueda entrar al link y ya verlo, porque a veces pasa Fíjese de que los audios que sí son muy pesados. nos ha dado problema eso, Andrea. Sí, Oh, porque en otros semestres lo hemos permitido o lo permitimos en algún momento. Y cuando llegamos a YouTube no habría, no había nada. Entonces, ¿cómo lo podemos calificar? Decía yo, o sea, y le decía, mire, pero y ya con conocimiento de causa, mire, aquí me mandó el link, veámoslo, pues, no, el link, pues sí lo mandamos. O sea, yo le entiendo que es difícil que alguien quiera pasarse de listo, así que decirle, yo se lo mandé y me tiene que poner nota porque yo se lo mandé, pero no es así. Entonces, yo sí prefería, y sí he tenido audios muy extensos, porque sí nos han mandado audios muy extensos y no hemos tenido mucho problema con el peso, más que creo que es la manera tal vez como lo guardan, ¿verdad? Pero en MP3 creo que sí no tenemos problema con que, porque si lo comprime, entonces sí lo puede enviar de esa manera, ¿verdad? está bien, Lick, muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Yo tenía una duda. Le enviamos en el correo, le enviamos un solo correo y Dígame. adjuntamos los 3 audios y la carátula, o enviamos por separado cada tarea. Yo pienso que por separado cada tarea, sí se va calificando cada tarea por separado. O sea, la primera de 2 audios y la de las 2 unilaterales y la otra de la audiencia de primera aclaración. Perfecto, gracias, licenciado. Y así también tampoco tienen tanto problema con el peso de los audios, ¿verdad? Wendy, dígame. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que respecto a lo que decía la compañera, ella mencionó que eran 3 audios.
yo le escribí hoy al auxiliar, ¿verdad? Para verificar si eran 3 audios y él me decía que eran solo 2, ¿verdad? Uno donde fueran las primeras 2 audiencias y el otro de la audiencia de primera declaración. Entonces en total solo serían 2, ¿verdad? Según le comprendí yo a él. Es que son 2 tareas. Una tarea que son con 2 audiencias unilaterales que si ustedes quieren las pueden guardar en el mismo audio. Y si quieren las pueden guardar en audios distintos. O sea, si las 4 personas están juntas, obviamente sí lo pueden hacer terminando. Entonces, finalizamos esta audiencia haciendo las tantas horas y con tantos minutos. Y después constituidos, o sea, como que es otro día, simulan que es otro día, otro, y empieza un audio de corrido. O sea, eso ya es cuestión de que ustedes como grupo se pongan. De todos modos, pues se va a oír el audio y nos vamos a dar cuenta si están las 2 audiencias en un solo audio o mandaron una y una con una carátula en un solo, digamos, tarea 1, va un audio y la carátula. O pueden mandar tarea 1, audio y carátula, ¿verdad? No sé si me explico. Según comprendo, queda a discreción de nosotros si son 2 o 3 audios. No. Bueno, sí, porque, o sea, de una tarea son 2 audiencias. Entonces, si quieren las 2 audiencias las graban en 2 audios o en uno. Y en la segunda tarea es un solo audio, que es la más grande, que es la audiencia de primera declaración. Sí. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Estos audios solo los va a mandar el coordinador, ¿verdad? Sí, a él se lo manda, por favor. Solo el coordinador lo va a mandar, no lo manda a cada uno, no, solo el coordinador del grupo. Ya tenemos plataforma donde vamos a subir esos audios para ver entonces lo de los pesos. Por el correo, compañero, ya lo compartió. Vaya, ya compartió eso, si no lo había visto. Gracias. Sí, Abigail. sí, es que fíjense que tenemos problemas con el Classroom por cuestiones de licencias. Entonces la facultad no ha comprado licencias y ahí sí, digamos en lo individual sí tengo problemas con el peso. Entonces en el que nos habilita la universidad como docentes sí tenemos bastante capacidad para soportar los pesos. Entonces por eso es que Gadiel me está colaborando con recibirlos él en el correo que les facilitó. Bueno, entonces ahí en ese correo. Bueno, entonces, ¿hay más dudas o ya estamos al 100? Al 100, Qué bueno, que Dios se apiade de nosotros entonces, porque... Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla y vamos a poder, quiero ver, compartir pantalla. ¿Ven la pantalla, sí o no? Sí, licenciado. Sí, se mira. Va. Bueno, entonces, miren, vamos a hablar de algunos supuestos procesales. Estos supuestos procesales, ¿a qué se refiere? Primero, toda noticia criminal tiene 2 supuestos procesales. Uno es si el hecho constitutivo de delito se puede proceder, el fiscal requiere medidas de coerción. Y si el hecho constitutivo de delito no procede, pues no se requiere medidas de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Está la presentación espontánea, la citación, la conducción, la aprehensión. La aprehensión ya hablamos que se da de 2 maneras, ¿sí? Con orden judicial y en delito flagrante. Cuando es con orden judicial, pues es en una audiencia unilateral donde se solicita al juez que la persona se gire orden de aprehensión, que le gire orden de aprehensión, porque no saben dónde ubicarla o sabiendo dónde la pueden ubicar, se corre el riesgo que la persona se pueda fugar. Entonces, por eso es que deviene la orden de aprehensión. Entonces, solo esas son las únicas 2 maneras que una persona puede ser aprehendida
por orden judicial o en delito flagrante. Y el delito flagrante está, digamos, en la flagrancia propiamente o en caso de la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia es cuando se acaba de cometer el hecho punible y todavía existen esos vestigios de la comisión de un delito. A veces oímos a la ciudadanía que reparan contra la policía porque llega una persona y le dice, mire, el señor que vaya me asaltó ayer. Pero, o sea, ahí, ¿ustedes creen que la policía puede aprender a una persona con una situación parecida? No. ¿Por qué? Porque el policía no le consta que la persona le está diciendo la verdad. Y no le consta que esté, pues esos hechos que están narrando. Entonces, solo cuando hay flagrancia o cuando ya un juez dictaminó que existe esa posible comisión del delito y que ya existe esa probabilidad que la persona haya participado, que se emite una orden de aprehensión. Es como que yo les dijera, bueno, o yo le digo, mire, fíjese que yo voy con la policía y le digo, mire, yo soy trabajador del Banco Rural, del Ban Rural, y de mi cuenta del Ban Rural me sacaron dinero y la mandaron a otra cuenta del Banco del Ban Rural. Yo como trabajo en el banco, tuve acceso a quién es el titular de esa cuenta y vive en esta casa, hágame el favor de que salga y lléveselo preso. ¿Puede hacer la policía eso? La respuesta es sencilla. Usted ya como conocedores del derecho lo saben, no lo puede hacer la policía. Pero a veces el ciudadano que desconoce de la ley dice, no, ¿cómo la policía puede hacer eso? Si yo le estoy diciendo que aquí, le estoy mostrando mis documentos y aquí salió el dinero pero el policía no lo puede hacer porque el policía no tiene esas facultades solo con una orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se puede hacer. Y a veces las personas que no entienden el derecho es que dicen, sí, por eso es que el sistema no funciona, porque eh, la policía no cumple con lo que se le está diciendo, pero obviamente al policía no le consta nada y mientras no le consta, pues no se van a meter problemas por la persona que le está diciendo que eso fue lo que sucedió. Bueno. ¿Dudas con con la medida de coerción? ¿No? ¿Sí saben cuál es la presentación espontánea, ¿no? La citación, la conducción. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas? No, licenciado, podría explicarlo, por favor. Muy bien. La presentación espontánea. Artículo 254 del Código Procesal Penal, cuando una persona tiene la sospecha que están investigándolo o que tiene alguna situación legal, puede acudir ante el Ministerio Público a ponerse a disposición y decir que pues está dispuesto a que lo investiguen. Eso se llama la presentación espontánea. Alguien que me haga favor de darle lectura al artículo 154 para que no me escuchen solo a mí. Artículo 254, presentación espontánea. Quien considere que puede estar indicado de un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Esa es la presentación espontánea, ¿verdad? Si se dan cuenta, el artículo 254 no es tan extenso, es lo único que dice, que establece es eso. Le han dado el símil en los abogados y han solicitado la presentación espontánea, por ejemplo, y confunden los institutos procesales. Digamos, yo giro una orden de aprehensión contra una persona y dice, mire, señor juez, solicito que sea escuchada la persona para su presentación espontánea y que usted fije día y hora y fecha para que pueda ser escuchada en audiencia de primera aclaración y que le deje sin efecto la orden de aprehensión. Entonces, son situaciones distintas, ¿verdad? La presentación espontánea no es ante juez, es ante el Ministerio Público. Sin embargo, por ejemplo, si alguien tiene orden de aprehensión y se presenta ante el Ministerio Público, ¿qué es lo que se imaginan ustedes que va a hacer el Ministerio Público? Pues va a llamar a la policía y la policía va a hacer efectiva la orden de aprehensión y lo van a conducir al juzgado y ya van a llevar su audiencia de primera aclaración. Entonces, la presentación espontánea es atinente en aquellos casos o es prudente en aquellos casos cuando la persona no tiene orden de aprehensión.
Cuando tiene orden de aprehensión, pues ya es otra medida de coerción y sí puede solicitar que se le fije día y hora y fecha, pero si por algún motivo no se va a cabo la audiencia o por algún motivo lo capturan a la persona antes de ir a la torre de tribunales, pues ya es una aprehensión normal, no es tomada como una presentación espontánea, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Entonces que se les quede que es presentación espontánea porque también esto sí es pregunta de examen, ¿verdad? La citación. Cuando fuera necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Entonces, la citación es cuando una persona se considera que ha cometido un hecho punible, se solicita al juez que sea citada. ¿Para qué? Para que sea escuchada en audiencia de primera declaración. A esto lo tenemos que, la citación del artículo 155 concatenar con el artículo 173 del Código también procesal penal. ¿Y qué es lo que dice el artículo 173 del Código procesal penal? Establece que citación, cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez del tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar que es donde trabaja. Las citaciones y notificaciones que deba realizar la personal del Ministerio Público del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar contendrán el tribunal o funcionario ante el cual deben comparecer, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento, lugar y fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligada por las costas que causaren las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y en el caso de impedimentos deberá comunicar por cualquier vía quien lo cite justificando de inmediato el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se suscribe únicamente a cumplir la orden derivada de la autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto para el cual fue citado. Entonces, la citación es esto: llega a la casa de cualquier persona una nota firmada por juez competente donde el juez le dice que debe presentarse día y hora establecido, a qué juzgado, en qué causa penal, para qué es que va a ser citado y debe comparecer, tiene obligación de comparecer. En casos que la persona no llega, se puede ordenar la conducción. La conducción no es una aprehensión. La conducción es que la policía llega a la casa y mire, giraron su orden de conducción. Es decir, usted no está aprendido, pero tiene que ir al juzgado en este momento. Entonces, súbase a la patrulla, lo vamos a conducir hacia el órgano jurisdiccional para que usted no se pierda en el camino y llegue más rápido. Y ese la conducción la encontramos en el artículo 175 y 255 también del Código Procesal Penal. Dice que cuando no obstante citación previa existe el peligro fundado que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal, se podrá proceder a su conducción por orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto. No es lo mismo la conducción que la aprehensión. Cuando una persona es conducida, no le van a poner grilletes, solo le van a decir súbase a la patrulla, lo tenemos que llevar. Obviamente, si se niega y ya se pone bajo una situación que no quiere hacerle caso a la policía, pues utilizan la fuerza pública y ya lo suben con el uso de la fuerza pública ¿cómo se llama? A la patrulla o al vehículo donde lo van a conducir. ¿Dudas con esto? Sería que podríamos decir que la presentación y la citación son voluntarias y la conducción y aprehensión ya existe coacción para que siga los lineamientos del orden del juzgado jurisdiccional, ¿o no? La única voluntaria es la presentación espontánea. De ahí la citación sí es obligatorio comparecer. Porque si no comparece y no justifica la incomparecencia, y si, por ejemplo, está citada una persona a primera declaración y no comparece, y no justifica, ni siquiera si llega al juzgado a decir, miren, no fui por X o Y, o simplemente no llega, pero tiene que quedar constancia que fue citado,
se pide la rebeldía. La rebeldía es otro instituto procesal donde se gira orden de aprehensión en contra de la persona y donde lo encuentren, pues lo aprenden y es declarado rebelde. Y el rebelde sí tiene otras consecuencias que pues no puede, se le limitan los derechos en calidad de sindicado hasta que no sea encontrado. O sea, no puede hacer solicitudes hasta que no se ponga a disposición del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y la conducción, pues es como la citación, solo que lo llegan a traer. O sea, no es que solo lo citen, sino ahora, bueno, lo citan y ya se lo llevan con acompañamiento a la cita. Como le digo, no es aprendido, solo lo llevan de el lugar de residencia o de trabajo, donde sea allá, donde pues es el lugar donde que señalaron pues, que se encontraba para el órgano jurisdiccional. No es como en la aprehensión, que es donde lo encuentren y ahí las personas vienen y hay un puesto de registro, le piden los documentos y que le llaman solvencia a los policías y cuando se encuentra insolvente porque tiene una presión y lo meten a la patrulla y lo giran, lo ponen a exposición del juzgado de paz más cercano para que le hagan saber el motivo de su aprehensión y hasta después ya lo remiten al juzgado que giró la orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, todas son medidas de coerción porque es lo que es la fuerza pública que tiene el Estado para hacer cumplir y hacer efectiva que la persona se presente ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Insisto, ¿hay dudas acá entonces? Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Estas medidas de coerción se solicitan en la audiencia unilateral, antes de la audiencia de primera declaración. Antes de la audiencia de primera declaración, a excepción de la flagrancia, ¿verdad? De ahí estas medidas de coerción son solicitadas en audiencia de primera declaración. A excepción también de la presentación espontánea, que esa como hemos visto que es el propio sindicado, o quien considere que puede ser sindicado, se pone a disposición. Ah, ok. Entonces sí es en audiencia de primera declaración. No, en audiencia unilateral. Ah, sí, sí. Es que dijo audiencia de primera declaración por eso. Gracias. Ah, no, en audiencia unilateral, perdón. Ujú. Bueno, ¿estamos claros ahí, verdad? Sí. Bueno. La aprehensión con orden judicial, ¿verdad? Que ya vimos cuáles son. Sin orden judicial es la inflagrancia, cuasiflagrancia, y eso es importante. Cualquier persona puede aprender e impedir que un hecho produzca consecuencias ulteriores, pero lo tiene que poner a disposición de la Policía Nacional Civil. Y, por ejemplo, tiene que tener la declaración de la policía de quién fue la que aprendió. Entonces, por ejemplo, Dios no lo quieran, ustedes llegan a su casa y encuentran un ladrón ahí y lo logran aprender, lo pueden contener, lo amarran o cualquier situación así para que no se les escape. Llaman a la policía y miren, encontré un ladrón en mi casa y vengan a traerlo. Entonces llega la policía, ustedes lo entregan a la policía y pues tienen que ir a rendir su declaración para que pues sepa el juez cómo fue que fue la aprehensión de la persona. Por ejemplo, yo encuentro una persona a las 9 de la noche y la policía viene hasta las 10:30. El momento consumativo de la aprehensión es a las 9 de la noche, o sea que el juez tiene para escucharlo hasta antes de las 9 de la noche del siguiente día, ¿verdad? Pero sí, esas son las tres formas que se puede dar una aprehensión sin orden judicial. Motivos para aprender a una persona, según el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es por delito o falta por medio de la fuerza pública, en virtud de una orden de juez y por delito flagrante por medio de cualquier ciudadano. Las tres formas que acabamos de ver hace un momento. Los derechos que tiene los aprendidos de ser notificado de forma inmediata el motivo de su detención, causa que motivó su detención, autoridad que ordenó su aprehensión, lugar donde permanecerá. Informar sobre sus derechos, puede acompañarse de un defensor, no podrá aclarar sino ante juez competente, ser puesto a disposición ante juez competente en un plazo de 6 horas y su primera aclaración en el plazo de 24 horas. ¿Dudas con estos derechos que le asisten a los aprendidos? ¿No? No, licenciado. Muy bien. Los derechos que le asisten a los aprendidos, primero ser escuchado ante el juez competente. ¿Quiénes son los jueces competentes? Que puede ser el juez de primera instancia si es delito grave, o un juez de paz penal si es una falta o un delito menos grave. Son las competencias que tiene cada órgano jurisdiccional o cada juzgador, dependiendo si es juez de primera instancia o juez de paz.
Y aquí está, digamos, la audiencia de primera declaración, que eso ya lo vimos la vez anterior, pero no está de más que podamos ver. Audiencia de primera declaración. ¿Sí logran ver la hoja, sí? Sí, Como licenciado. Sí, Sí, licenciado. Va. Entonces recordemos. Muy bien, entonces. La audiencia de primera aclaración, los supuestos, ¿verdad? Si es citado, citación o si es flagrancia. Iniciamos con el juez le da las advertencias preliminares. Bueno, constata la presencia de las personas que intervendrán en la audiencia. Después de eso le indica al sindicado cuáles son las advertencias. Aquí constata que esté presente el Ministerio Público, que esté presente el sindicado importante y que esté presente también importante el abogado de la defensa técnica. A veces cuando hay querellante, que esté presente el querellante. Bueno, le advierte cuáles son los derechos que tiene el sindicado. Bajo esta situación le indica al sindicado qué es lo que va a pasar, a qué tiene derecho, qué no tiene derecho, cuáles son las situaciones que se le van se van a ventilar, es decir, le indica el Ministerio Público le hará saber al mismo tiempo los derechos que se le atribuye, el Ministerio Público hará un requerimiento, la defensa técnica hará un requerimiento, se tomará lo que argumenta el Ministerio Público y Defensa Técnica, pero principalmente los medios de convicción, una decisión de cómo debe ser resuelta su situación jurídica, goza usted la presunción de inocencia, que se le haga hacer al mismo tiempo los derechos que se atribuye, contar con un abogado de confianza. Y cuando se le pregunta si desea aclarar, tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, que esto no le va a perjudicar en la resolución de su situación jurídica. Dichas estas advertencias, le cede el uso de la palabra al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público aquí va a intimar. Intima. ¿Qué es intimar? Hacerle saber modo, tiempo y lugar del hecho que se le atribuye. ¿A quién? Al sindicado. Después de eso se le pregunta al sindicado si ha entendido y si desea aclarar. Y tiene derecho a decir sí voy a declarar o no voy a declarar. Si declara, interroga MP y interroga la defensa técnica. Y si hay querellante, interroga el querellante. ¿Sí? Si no quiere declarar, pues no pasa nada, continúa la audiencia. ¿En qué momento continúa la audiencia? En el momento entonces que el Ministerio Público va a argumentar sobre la posibilidad de ligar a proceso o no a la persona. Misma oportunidad que también tiene la defensa técnica y también la tiene el querellante, cuando hay querellante. Entonces aquí viene la primera decisión del juez, si dicta auto de procesamiento o dicta falta de mérito. Si dicta falta de mérito, hasta aquí llegó la audiencia. Aunque claro, dice que se puede decretar la falta de mérito, inclusive decretando medidas de coerción. Pero si se decreta auto de procesamiento, continúa la audiencia. Esta es la primera resolución, que puede ser auto de procesamiento o puede ser falta de mérito. Si continuamos con esto, ¿cuál es la siguiente aspecto que hay que discutir? A ver, alguien que me ayude. Sobre las medidas. ¿Cuál es el siguiente aspecto que hay que... Muy bien, las medidas de coerción. Las medidas de coerción. Con las medidas de coerción dijimos que pueden ser el auto de prisión preventiva, la prisión preventiva, y puede ser un auto de medidas sustitutivas, ¿sí? ¿De qué va a depender que se dicte cada una? Hablamos en clase. Primero, el auto de prisión preventiva de conformidad con el artículo 259 del Código de la prisión preventiva
Dice que se podrá ordenar prisión preventiva después de ir al sindicado cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. La libertad no debe restringirse en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Es decir, para dictar el auto de prisión preventiva hay requisitos y entre esos requisitos son que la persona ya se haya escuchado, que se considera que ha cometido un hecho punible y que ha participado en él y que no logre desvanecer los peligros procesales, que son los peligros de fuga, permítanme ustedes, peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Ahí establece cómo se desvanece el peligro de fuga. Entonces, para otorgar medidas sustitutivas hay que haberse desvanecido dichos peligros y aparte no tiene que tener prohibición que está en el artículo 264, que hablamos cuáles eran los delitos que no pueden otorgarse las medidas sustitutivas. En el uno de los últimos, en el ¿qué sería? 2, 3, 4. En el quinto párrafo del Código Procesal Penal establece no podrá constituir ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente contra los reincidentes o delincuentes habituales por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación a menor de 12 años de edad, plagio o secuestro, en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de auxilio deportivo, tendencia a portación de arma de fuego de un número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DGK. Y dentro de esos delitos también está el delito de, ahora el delito de extorsión. A los que están sindicados por el delito de extorsión no se les da medidas sustitutivas, ¿verdad? Bueno. Después de esto que ya se fijó o prisión preventiva o medidas sustitutivas, viene la otra decisión, que cuál es la que dijimos, que es el plazo de investigación. Plazo de investigación. Que aquí va a ser dependiendo, ¿verdad? Aquí puede ser si se decretó la prisión preventiva máximo de 3 meses y si se decretó la medidas sustitutivas un máximo de 6 meses. Muy bien. Y ahí terminamos la audiencia de primera aclaración. De conformidad con lo que logramos establecer este plazo de investigación, digamos, hoy es 17 de febrero. De febrero de 2026 y se dictan 3 meses como plazo de investigación. Entonces, se va a fijar día y hora para entrar el acto conclusivo, que de conformidad con 3 meses acá son febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? Entonces, 17 de mayo del 26 debe presentar acto conclusivo. Y para discutir ese acto conclusivo, que la audiencia etapa intermedia, donde con la entrada del acto conclusivo se acabó la activo, dice que son 10 días, no menos de 10 días, y no más de 10 días, y no más de 15 días de la entrega de la conclusión. Entonces solo, ahorita voy a ver mi calendario para que lo podamos hacer así como de una manera un poco más rápida. 17 de mayo es domingo, entonces no va a ser 17 de mayo. Vamos a ponerle acá como entrega el acto conclusivo el 18 de mayo 2026, ¿sí? Que es día lunes. Esto es porque era lunes, porque domingo era 17. ¿Va? Entonces señalamos una audiencia que tiene que ser entre 10 días y 15. Entonces empezamos a contar el día siguiente, 19 es 1, 22, 21, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El día 10 es el 1 de junio del 2026. 11, 12, 13, 14, 15.
O sea que el juez tiene para señalar a la audiencia si la entrega del acto conclusivo es el día 18 de mayo del año 2026, entre el 1 de junio del año 2026 y el 8 de junio del año 2026. Y en esa audiencia se va a discutir el acto conclusivo, que es la siguiente etapa procesal. Entiendo yo que ustedes ya pues, en el curso anterior establecieron y vieron, pudieron aprender en sus cursos cuáles son las etapas procesales, que en este caso estamos en la etapa preparatoria. Y ya cuando hablemos de la audiencia etapa intermedia, pues es la entrega del acto conclusivo y la discusión del acto conclusivo. Pero esto se los explico porque es parte todavía de lo que lo que se señala y se logra establecer en esta audiencia de primera aclaración. ¿Dudas hasta acá? Licenciado, una duda. ¿Este acto conclusivo notifican a las partes o antes de la audiencia o no le notifican todavía y hasta que uno llega se entera qué es lo que presentó cada una de las partes? Por eso es de que digamos, usted en la audiencia de primera aclaración como abogado, ya sabe que el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo el 18 de mayo. Y por eso es que el Código Procesal Penal prevé que para que usted pueda preparar una defensa adecuada, tiene esos 10 días. Usted ya puede llegar el 18, inclusive, bueno, dice el 18, de repente hasta la mera tarde lo van a entregar, y llego el 19, que el 19 ya tiene que estar a primera hora el acto conclusivo. Usted llega el 19 y ya tiene que estar el acto conclusivo, y por eso es que tiene desde el 19 de mayo hasta el 1 de junio para poder estudiar el acto conclusivo y ver qué deficiencias puede tener y atacar esas deficiencias. Ah, ya, sí le preguntaba porque fíjese que yo estuve en un proceso donde en el acto conclusivo el Ministerio Público pedía el sobreseguimiento. Pero el día de la audiencia, digamos, modificaron el acto conclusivo y estaban pidiendo que se ligara a proceso. Y entonces vino el juez y los mandó a la fregada, los del Ministerio Público, les dijo que eso no lo podían estar haciendo. Claro, estar pidiendo una cosa y después estar pidiendo otra sin estar notificando a la parte. Esa es una deslealtad procesal porque, digamos, la audiencia de etapa intermedia se indica que se pueden hacer modificaciones al acto conclusivo, pero modificaciones que no sean de fondo. Eso sí es el fondo completamente, porque no le puedo decir, miren, lo voy a sobreseer y usted va a seguir sobreseimiento, va despreocupado al sobreseimiento y cuando se da cuenta no es sobreseimiento, sino es otra situación. Algunas cuestiones que sean factibles modificar, se puede utilizar la modificación, pero una situación tan de fondo como eso, que es completamente algo distinto, pues no se autoriza, ¿no? Sí, en ese caso el juez dictó falta de sobreseguimiento porque dijo que era lo primero que había solicitado el Ministerio Público y que se estaban violando las garantías de la persona. Entonces mejor que si estaba viciado el proceso, que mejor hasta ahí lo dejaba. Sí, no lo pueden sorprender en su buena fe al sindicado diciéndole una cosa y ya en la audiencia cambiando la otra. Eso sí es completamente fuera de la lealtad procesal que hay entre los sujetos procesales. Y el Ministerio Público todavía argumentó que ellos siempre lo hacían así y que el juez se los pasaba. Ah, no. Bueno, recuerda que el error no fue de derecho. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces hay hay incidencias muy importantes que se pueden dar entre esta audiencia que ya finalizó. Entonces, imaginemos la persona se va detenida y se pueden dar algunas incidencias. Una de ellas es una solicitud de reforma del autoprocesamiento. La reforma del autoprocesamiento. ¿A qué se refiere la reforma del autoprocesamiento? En el artículo 320 nos establece cuándo se resuelve ligar a una persona a omitir un autoprocesamiento. En el artículo 320 se establece que para que una persona que liga a un proceso se debe emitir un autoprocesamiento. Entonces dice, inmediatamente dictar el autoproceso de prisión o una medida sustitutiva, el juez
que controla la investigación con base al requerimiento del fiscal emitirá un auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita para ser podrá ser reformable de oficio o instancia de parte. Entonces, el autoprocesamiento es cuando dice, mire, el señor fulano tal, se le emite autoprocesamiento por la posible comisión de delito de robo agravado, por ejemplo. Entonces, acá, para reformar ese autoprocesamiento, dice que puede ser de oficio o puede ser a instancia de parte. Y solo en la etapa preparatoria, es decir, hasta antes que presenten el acto conclusivo, se puede reformar el autoprocesamiento. El autoprocesamiento se lleva a cabo una audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la persona que tiene robo agravado, si se recuerdan el artículo 264, dice que robo agravado tiene derecho a medidas sustitutivas. No, ahora la medida de coerción es prisión preventiva. Entonces, ¿para qué se pide una reforma del autoprocesamiento? Entonces usted le dice, mire, señor juez, solicito una audiencia, esta es bilateral, para que sea discutida una reforma del autoprocesamiento y una revisión de la medida de coerción. ¿Por qué? Porque el artículo 264, dice que robo agravado no tiene medida de coerción, entonces usted entra en una discusión y usted intenta convencer al juez que el delito no es robo agravado, sino lo contrario es el delito de robo. Entonces, en audiencias de reforma del autoprocesamiento se le da el uso de la palabra primero a la parte solicitante. La parte solicitante expone por qué considera que debe ser reformado el delito de robo agravado a robo. Y después el Ministerio Público le dan el uso de la palabra y el Ministerio Público manifiesta si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que solicita pues la parte solicitante. En este caso va a ser el sindicato, el abogado del sindicato. Supongamos que se dan las condiciones para modificar el delito, entonces le reforman el autoprocesamiento y reformado, o sea que se declara con lugar la reforma del autoprocesamiento y ya solo queda como robo. Ahora en robo ya podemos discutir medidas de coerción. En robo agravado no. Entonces el artículo 274, 77. Artículo 177. Sí, 277 del Código Procesal Penal ya nos habla de la revisión de las medidas de coerción. Sí, 277 del Código Procesal Penal ya nos habla de la revisión de las medidas de coerción. ¿Por qué van a revisar la medida de coerción? Porque su patrocinado está detenido, ¿sí? Entonces usted lo que quiere es encontrarle lo que les hablábamos la otra vez, que como abogado defensor usted va a querer siempre buscarle una mejor alternativa a su patrocinado. Entonces pedimos una revisión de la medida de coerción para que la persona que está detenida pues se pueda otorgar las medidas sustitutivas. El artículo 277 dice, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción. O sea, no solo la prisión, puede ser cualquier otra medida de coerción. Inclusive, si se les impone una caución económica muy alta, pueden pedir la rebaja de esa caución económica. En cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, el examen se procederá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente, en presencia de los que concurran, se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Entonces, si se declara con lugar la revisión de la medida de coerción, porque aquí dice que deben haber variado las circunstancias primitivas. ¿Y cuál era la circunstancia primitiva? Que antes, cuando fue la audiencia de primera declaración, tenía robo agravado. Y ahora ya se reformó el autoprocesamiento, ya varió esa circunstancia primitiva. Entonces ya se puede discutir si se le otorga medida por el delito de robo. ¿Qué tuvo que haber cambiado? Tuvo que haber cambiado que desvanezca los peligros procesales de obstaculización y de el peligro de fuga, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿les queda claro en qué consiste la reforma del autoprocesamiento y la revisión de las medidas de coerción?
Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces, para la siguiente clase creo, bueno, no sé si va a haber siguiente clase, ¿cuándo empiezan los exámenes? ¿No saben? El lunes 23, pero mañana no hay clase, Lick, porque hay votaciones. Empezamos el Ah, lunes. bueno, entonces todavía no miramos jueves virtual, ¿verdad? Según Si tengo Dios lo entendido, quiere, ese sí. es martes 24 y luego jueves 26 y luego sería lunes, miércoles y viernes, pero no sabemos en qué orden sería. Ni que no tiene calendario, a mí tampoco me han dado calendario, no sé qué día me toca, pero por eso fue que dejé tentativamente el viernes de la próxima semana para recibirles sus tareas. Bueno, entonces, si no hay nada más que hacer constar, no tienen más dudas, Licenciado, una sí, pregunta. dígame. ¿En qué plazo se puede solicitar la reforma al auto de procesamiento? Hasta antes de que se entregue el acto conclusivo. Ujú. Ah, ok. Gracias. O sea, es en la etapa preparatoria, en cualquier momento, hasta antes de la entrega del acto conclusivo. Es que vean, el auto de procesamiento no es impugnable. Es decir, ahí es donde pues están un poco complicadas las cosas para el sindicato, porque la falta de mérito sí es impugnable, pero el autoprocesamiento no. Quiere decir que si yo emito un autoprocesamiento, no pueden prestar apelación ni ningún recurso en contra de ese autoprocesamiento. En contra de la falta de mérito, sí. Pues porque el poder punitivo del Estado se protege digamos, si yo decreto una falta de mérito, el Ministerio Público puede presentar una apelación y conocen la apelación y una sala de corte de apelaciones decide si me confirma esa falta de mérito o no. Entonces, el autoprocesamiento, como no es impugnable, lo único que le queda al sindicato es pedir la revisión. Y esa la puede hacer pues, inmediatamente después de la audiencia de etapa, de la audiencia de primera aclaración. El juez le fija el día y hora para discutir otra vez y que lo vuelva a convencer que porque cree que deba reformarle el autoprocesamiento. ¿Solo lo puede pedir la defensa? No. Por ejemplo, en el Ministerio Público, llevan a una persona sindicada por el delito de lesiones culposas porque iba en su carro y atropelló a un motorista. Y cuando los llevan a primera aclaración, pues le emiten otro procesamiento por lesiones culposas, le dan medidas sustitutivas y la persona se queda pues esperando sobre esa etapa intermedia y posteriormente eso se mueve el motorista por motivo o por los efectos del choque. Entonces, ¿ya sigue siendo lesiones culposas? No, ya se vuelve en homicidio culposo. Entonces ya citan el Ministerio Público solicita que sea citado el sindicato y ya para que conozca por la comisión se le reformen el otro procedimiento por homicidio culposo, ¿verdad? ¿Es necesario que se dé la reforma al autoprocesamiento para conocer la revisión de las medidas de coerción? No necesariamente, porque como les repito, yo he tenido audiencias donde las personas pues les dejaban, por ejemplo, ir a firmar cada semana el libro de control de asistencia de medidas sustitutivas. Y en tiempos de COVID, por ejemplo, que las personas no podían estar respondiendo tanto, iban a pedir que se les pudiera modificar a una vez al mes o una vez cada 15 días, por ejemplo, ¿no? El firmar el control de medidas sustitutivas, que ahora ya es electrónico, es poner la impresión biométrica en un aparato que tienen en el Ministerio Público, acá en Guatemala. Ahora en otros lugares sí es siempre sí, un libro donde se firma el día y hora y ahí pone su firma la persona que, que va a dejar su constancia de medida sustitutiva, ¿verdad? No sé si resolví su duda. ¿Sí? Lick, perdón, están preguntando los compañeros que están en la otra conexión que hasta dónde viene el examen. Hasta acá, hasta lo que vemos hoy. Vamos a Gracias, ver, Lick. digamos, las audiencias unilaterales, audiencia de primera aclaración, lo que hemos visto de la revisión de la medida de coerción y la reforma del autoprocesamiento y la revisión de la medida de coerción, que lo vamos a volver a repetir, ya vamos a ir simulando audiencias el, el jueves, primera vez, para que, o sea, recuerden que esto es teoría y práctica, ¿no? Entonces pues, lo vamos a ir haciendo el jueves para que nos quede más claro. ¿No? Sí, diga, Dixon.
Licenciado, ¿vamos a llevar código para el examen? No, solo la fe bien puesta en nuestro Señor Jesucristo y lo que lleven en la cabeza. Ah, la chuche. Ni siquiera la Constitución. Bueno, nada, solo nuestra solo fe lapicero. bien puesta en el Señor, dijo. Sí. Gracias. ¿Eh? Licenciado, Bueno. ¿nos podrían compartir las diapositivas, por favor? Bien, ahí se las mando, que estas no, ahí se las mando a Gadiel, que me da favor. Creo que no hemos utilizado muchas diapositivas, creo solo virtuales hemos tenido 3 clases. Dos. Mal, sí, ¿verdad? 2. Ya ven, no hay mucho contenido, o sea, no creo que nos va a ir bien. Arnulfo, dígame. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Secundo ahí la solicitud de la compañera. Tal vez no tanto por el contenido, sino por los apuntes para ir haciendo las anotaciones en las leyes también. Va, está bien, yo se las comparto. Ujú. ¿Algo más? Bueno, está bien, entonces nos estamos... Licenciado, perdone, no sé si me escucha. Sí, lo escucho, dígame. Gracias, perdón, es que había tenido problemas y al inicio no puede hacerle una consulta. Con respecto a la tarea, perdone, fíjese que estuve haciendo pruebas durante hoy, digamos, pero mis equipos únicamente guardan el audio en formato, ahorita le voy a confirmar, QTA. Intenté realizar la conversión y no me lo deja. A ver, Entonces, no sé Gadiel, si usted tendrá sí lo puede escuchar. alguna aplicación o algún equipo en el que uno pueda utilizar que pueda grabar en MP3. Arnulfo, dígame, usted puede apoyar al amigo. Bueno, otra vez, compañeros, yo les hice un comentario. Para las personas que tienen iTunes, o sea, que tienen iPhone, iPad o cuestiones de Mac, pueden utilizar el programa de iTunes, y las personas que no, lo que pueden hacer es tratar de utilizar el WhatsApp web y compartir los archivos de audio, los archivos de audio como archivo. O sea, se van a donde la grabadora y le dan compartir, y ahí les da la opción de compartirlo como archivo mediante WhatsApp o incluso desde la misma aplicación de WhatsApp. Lo comparten, lo pegan en su computadora y buscan el archivo desde iTunes, y ahí les da la opción de compartirlo desde un montón de formatos para MP3 y los comprime. Para los que están diciendo que tal vez que muy grande o que el formato no es compatible, con eso les ayuda a pasarlo a MP3. Fíjate, compañero, que bueno, no sé si podrías tal vez darme tu número, que intenté realizar eso y no me dejó, fíjate. No me dejó, no sé si podrías tal vez con número y poder platicar y hacer, o sea, apoyarme, pues, porque realmente no sé cómo compartir este audio que me genera a mí la computadora y el teléfono. Porque sí, inclusive realicé el envío de un documento, lo guardé y no pude. Miren, bueno, si quieren, vamos a seguir hablando de las cuestiones de las formas de envío el próximo día de clases, por si persisten las dudas, porque ahorita ya es hora que tengan que entrar al otro curso. Y si ustedes se pueden apoyarse entre ustedes para encontrar pues esas situaciones, pues enhorabuena. Entonces ya el jueves platicamos para ver si encontramos soluciones. Sí, el lunes creo que empiezan, ¿verdad? Y son 2 semanas, ¿verdad? El de nosotros es el 6 de marzo, según calendario.